Hola corazones, soy Encarná Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Libra, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Libra, con el trabajo y como siempre, ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a comenzar, Libra, y el trabajo. Por cierto, Libra, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Libra, que sí estáis trabajando. Libra, está a punto de producirse algún tipo de conflicto en el trabajo, ¿no? Entonces, Libra dice, este conflicto se da por comentarios, por chismes, por mal rollo dentro del trabajo, y aquí dicen las cartas que debéis de tener mucho cuidado en este aspecto. Los Libra que estéis esperando que cambien a una persona en concreto del trabajo, Libra dice, esto se podría dar, podría ser posible, pero sería más adelante. Sería dentro de unos 2 meses aproximadamente, Libra. Libra, que sí estáis trabajando en el lugar que tú estás trabajando, es cierto que está habiendo pérdidas en esta empresa. Entonces dice las cartas que todo apunta a un cierre, pero sería dentro de unos 6 meses aproximadamente. Libra, que no estáis trabajando. Mi queridísimo Libra, mira, yo no estoy viendo firmas de contrato. Yo veo posibilidades de trabajo, pero que son 2 posibilidades en concreto, pero tú no miras a estas 2 posibilidades. Tú no le haces caso a estas 2 posibilidades, por lo que yo estoy viendo aquí, Libra. Así que yo te diría que abrieras bien los ojos porque tienes 2 oportunidades que posiblemente tú dejes pasar. Los Libra que tenéis un negocio, ¿podría haber una pérdida económica en tu negocio? Las cartas dicen que sí. Y que sí, y que sería una pérdida considerable. Libra, sería una pérdida considerable. Dice, hay que tener muchísimo cuidado con los engaños, con las malas gestiones. Bien, vamos a seguimos. Libra, con tu economía. Vamos a ver, Libra y tu economía. Vamos a ver cómo está la situación económica. Mi queridísimo Libra, aquí, bueno. Libra, veo una situación económica en la cual, digamos, estás un poco confuso, sobre todo los Libra que tenéis mucha unión económica con la pareja, ¿no? Dice, hay mucha confusión sobre esto, Libra, y dicen las cartas que las uniones de cara a futuro, los que estéis pensando en eso, dicen, no serían posibles. O no serían factibles, vamos a decirlo así. Los Libra que estéis esperando un dinero relacionado con un juicio, con una separación, dice, hay un engaño aquí. Mucho cuidado porque se podría perder este juicio, ¿no? Los Libra que estéis esperando un dinero relacionado con los temas de salud, dicen hasta finales de año no estará resuelto esto. O sea que si estáis esperando antes de este tiempo, dicen no va a estar resuelto hasta finales de año. Bien. No me salen cantidades de dinero, no me salen entradas de dinero, Libra. Y esto ya cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Libra, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Libra que estáis solteros. Vamos a ver, Libra que estáis solteritos. Los que estáis solteros, aquí dicen las cartas que no hay que correr en ciertos acontecimientos.
En el caso de alguno de vosotros que estéis a punto de conocer a alguien o incluso estéis iniciando lo que es alguna relación, que todavía no tengáis un compromiso, no sea nada serio, aquí dicen las cartas que no, se puede correr en este caso. Dicen que si tú intentas ir demasiado deprisa en esto, dice, no encontrarás la paz que necesitas, la tranquilidad que necesitas, o no encontrarás de esa persona lo que tú necesitas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra, que estáis solteros. Bueno, habéis estado un tiempo, así lo dicen las cartas, en comunicación, algunos de vosotros, con personas que están en otro lugar. Dice, esas comunicaciones se alejaron, dice, pero también podrían aparecer en cualquier momento. O sea, que son unas comunicaciones que en cierto modo no han terminado, no han desaparecido por completo. Bien. Las cartas me hablan mucho de reiniciar algo con una persona del pasado, con una persona que está en otro lugar, ¿vale? Hablan las cartas de esta persona en concreto. Bien. Libra, ¿existe la posibilidad de regresar con esta persona del pasado? Dice, hay muchos engaños aquí, ¿no? Hay muchos engaños, hay terceras personas en esta historia. Entonces, todos los que decidáis o se os pase por la cabeza el regresar, no solo reiniciar las comunicaciones, sino el regresar, dicen que tengas en cuenta que pues hay terceras personas aquí. Libra, solteros. Dice, hay una persona que tú has conocido o que conocerás dentro del ámbito laboral. Dice, pero ninguno de los dos sois claros con el otro. Entonces, aquí en todo esto, dicen las cartas que hay como que los dos estáis viviendo o viviríais una mentira, ¿vale? Entonces, estas dos primeras personas que yo veo aquí, que una pertenece a tu pasado y la otra está relacionada, digamos, con el ámbito laboral, dicen las cartas que posiblemente son personas con las que puedas intentarlo, pero no son personas que se van a quedar en tu vida. ¿Bien? Personas importantes en tu vida, dicen, no están en el lugar que tú estás ahora mismo. O sea, que tú en un futuro harás un cambio importante, te cansarás de todo esto y harás un cambio importante en tu vida, el cual te traerá a la persona indicada para ti. Pero claro, para esto tiene que pasar un tiempo, Libra. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. Esto es lo que yo quiero que tú entiendas, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Vamos a ver qué más, Libra, que estáis solteros. Todo lo que venga relacionado con el ámbito laboral, Libra, no son personas que aquí dicen lo que venga ahora mismo, por el ámbito laboral, dicen, no son personas que se quedarán en tu vida. Dice, la persona que está en tu destino, dice, todavía no ha llegado y tú has dado muchas vueltas a lo largo de tu vida. Dice, has estado varias veces en ese lugar donde tú conocerás a esa persona importante, pero todavía no te la has encontrado, no te has cruzado con esa persona. Y mira que muchas veces se te ha pasado por la cabeza el volver a ese lugar y demás, pero simplemente se te ha pasado por la cabeza, no has dado ese paso. Bien, dice en las cartas también, hay un detalle aquí que me llama la atención, que dice, tendrás que elegir
entre lo, digamos, entre lo económico y el amor. Así lo dicen las cartas, a la hora de, el amor o el cambio, a la hora de, cuando llegue ese momento, ¿no?, de realizar ese cambio importante del cual yo te hablo. Bien, y así lo dicen, dice, tendrás que elegir entre lo económico y tu estabilidad emocional o el amor o el cambio que necesitas en tu vida, ¿eh? Y esto ya cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Libra, como siempre os digo, los que no sintáis lo diré, conexión con esta lectura, lo que sintáis que esta lectura no es para ti, yo siempre os digo que miréis vuestro signo ascendente, vuestro signo solar, lunar y demás. Bien, vamos a seguir. Libra, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Libra que estáis casados, en convivencia, y Libra que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios, ¿qué es lo que no ves? ¿O qué es lo que no quieres ver, no? Porque quizás no quieres ver algo. No hay una apuesta a la realidad, ¿no? Por lo que yo estoy viendo aquí. Dice, insistes en que algo pase, en que algo suceda. Dice, pero no estás siendo realista. ¿Bien? Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ver qué más información tenemos por aquí, mi queridísimo Libra. Libra, casados, en convivencia y novios. Bueno, casados, en convivencia y novios, Libra, hay una persona que ha intentado hablar con nosotros, que intenta acercarse con nosotros, que está esta persona bastante relacionada con el tema laboral, ¿no? Así lo dicen las cartas, o con un lugar que nosotros habituamos bastante, ¿vale? Entonces, Libra dice, ¿qué podría traer esto? Inestabilidad, mi queridísimo Libra. Inestabilidad, alejamiento con la pareja y un alejamiento que en cierto modo se puede llegar a notar, ¿vale? Entonces, Libra, casados, en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que por mucho que esto produzca ciertos alejamientos, también tenéis la capacidad de pararlo. Porque existe la capacidad de pararlo y también existe la capacidad de cagarla. O sea, también te lo digo. O lo puedes parar o la puedes cagar, lo que tú quieras. ¿Pueden acercarse personas del pasado? Sí, Libra. Sí. ¿Podría pasar esto? Muchos de vosotros aguantáis por una situación de... No es que aguantéis por una situación, sino que estáis en una situación, ahora mismo, observando una situación que tiene que ver con los hijos. Estáis observando mucho esto y estáis esperando como un momento, ¿vale? Dicen las cartas, estáis esperando un momento. Como que necesitáis tener más claro esta situación en concreto que está relacionada con los hijos. ¿Para qué? Las cartas no dicen que tú tengas un pensamiento de separarte, pero parece ser que para ti sí es importante aclarar esto o ver por dónde van los tiros en este aspecto. Con esta persona que a mí me dicen las cartas Libra que se podrían iniciar comunicaciones relacionadas con el trabajo, dice ¿qué podría pasar en un futuro con todo esto? Yo te voy a decir algo, Libra. Si me dices que va a haber un engaño, que si va a haber un engaño físico, sexual, te digo que no va a haber un engaño. Ahora, que esa persona si va a intentar que haya algo entre tú y él o ella, o tu pareja o él o ella, sí, lo va a intentar. ¿Bien? Casados, en convivencia y novios, decisiones a tomar sobre acontecimientos importantes. Para muchos de vosotros podrían ser embarazos también, Eso está marcando bastante. Los Libra que no sepáis muy bien qué hacer en vuestra vida, en vuestra relación, porque no sentís
no sentís la relación o no os sentís en la relación plenamente, plenos o plenas. Dice, esto es algo que sucede bastante a menudo en tu vida. Dice, no se va a hacer al final nada, se dejará pasar el tiempo y este sentimiento, digamos, se irá alejando. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Casados, en convivencia y novios. Ya no hay los sentimientos que antes había, así lo dicen las cartas o así lo sentimos. A día de hoy no. Entonces dice, ¿esto se puede recuperar? Sí, claro que sí. Claro que se puede recuperar, pero dicen que uno de los dos comienza a tener intereses por otras cosas, por intereses más sociales, ¿vale? Y si esto no ha pasado, esto va a ocurrir. Normalmente en las parejas hay un momento, ¿no?, en el cual pues siempre se quiere estar con la pareja. Dice, este momento ya está quedando atrás. Dice, y aquí es lo extraño, aquí es lo que nos alarma. Aquí es cuando nos damos cuenta de qué ha cambiado, qué está pasando, ¿no? Así que yo diría que prestarais atención a esto. Yo, a ver, realmente no veo un engaño sexual, bien, pero hay que prestar bastante atención en esta situación, bien. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra, casados, en convivencia y novios. Hay obstáculos, ¿ves? Aquí dicen las cartas, se presentan obstáculos en vuestra relación relacionados con lo sentimental, ¿ves? Y dice, y la persona que intentará meterse entre vosotros está relacionada con el trabajo. Bien, se puede comenzar una nueva ilusión para alguno de los dos, ¿sí? Porque esto, al final, cuando tú te das cuenta que sí que gustas, pues te genera una ilusión, caigas o no caigas, ¿no? Pero esa ilusión te la genera. Entonces, Libra, dice, podría haber una indecisión en lo emocional, pero no hay una decisión tomada, ¿vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Libra, con tu mensaje especial del amor. Libra, y tu mensaje especial del amor te dice: si te ves en una situación de tu vida en la cual necesitas tomar decisiones, deja que el tiempo las tome por ti. Porque ahora mismo tú no vas a ser objetivo ni objetiva a la hora de tomar decisiones. El tiempo la irá tomando. Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Libra, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Libra. Con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Libra, y tu salud, mala circulación, estoy viendo para algunos de vosotros, Libra, dice, prestarle atención a esto y prestarle atención a todo lo que tenga que ver con las infecciones. Cuidado con eso, Vamos a seguir, Libra, con tu mensaje general. Libra, y tu mensaje general te dice: Libra, si estás en un momento de tu vida que tú puedes tener muchas recompensas, ¿no? O puedes verte recompensado en bastantes ámbitos de tu vida. Dice, pero no logras verlo, Libra. No logras ver las cosas buenas que te están pasando o que te van a pasar. El número 18 para esta semana, Libra, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Libra, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Libra, y nos vemos en el próximo video.